Entonces, ahora voy a exponer este trabajo para ustedes y miren que estamos hablando de enfermería basada en evidencia. Es muy importante que recordemos ese término, EBE, enfermería basada en evidencia, es algo que tiene que estar relacionado a nuestro pensamiento científico de manera cotidiana. Hay dos organismos que ha mencionado Heather previamente y que creo que es muy importante que ustedes tengan también en mente, las docentes principalmente, pero las enfermeras en la clínica también. Y se refiere a la organización que se llama Joanna Briggs. Ustedes buscan en línea Joanna Briggs y ahí está una biblioteca que contiene mucha información científica acerca del trabajo de enfermería basada en evidencia. Les conviene buscarla. Y la otra organización es la Biblioteca Cochrane. La Biblioteca Cochrane tiene muchísimos metaanálisis que se han hecho ahí que ustedes los pueden utilizar. Creo que les interesa. Si alguien tiene dudas de cómo se escribe, en el receso puedo escribirlo para ustedes. Entonces, Ruth, la siguiente, por favor. Esto voy a revisar, la siguiente, por favor. Estos serían los contenidos y bueno, la otra. Gracias. Bueno, recordarán que el siglo pasado, en el siglo pasado se han sucedido muchos cambios en la humanidad. Cambios que fueron marcando no solamente el rumbo de la humanidad, sino el rumbo de diversas profesiones. Enfermería en algunos países se elevó de oficio a profesión, pero eso no fue gratis, fue debido al trabajo científico de las enfermeras. No es que alguien nos haya regalado el que seamos una profesión, nos lo ganamos, lo logramos. También es importante que recuerden que en la metodología de investigación se fueron desarrollando instrumentos, escalas, algunos cuestionarios, ¿cierto? Yo estoy segura que ustedes cuando estaban chiquitas en la escuela querían hacer un proyecto de investigación y ustedes se inventaban su cuestionario, ¿verdad? Y el cuestionario inventado decía, sí o no, sí o no, sí o no. Ok, gracias, ya sé, ya tienes esto. Y luego no servía de nada. Necesitamos, hoy sabemos que se necesitan tener instrumentos validados científicamente para poder hacer una investigación correcta. Yo soy revisora de artículos científicos para diversas revistas en el mundo y me encuentro cuando mandan los artículos a revisión que dice, las autoras elaboraron el instrumento. Muy bien, felicidades. ¿Quién lo validó? Necesitamos validación estadística para saber que ese instrumento que ustedes están utilizando tiene validez de contexto, validez de contenido, validez facial, y eso solo se logra a través de pruebas estadísticas. Eso es lo que nos dice hoy la ciencia, que necesitamos instrumentos validados y ya desde el siglo pasado estamos trabajando en ello y en este siglo creo que aún más. También es importante saber que el conocimiento crece de manera exponencial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el conocimiento crece de manera exponencial? ¿Cómo? A ver, ¿qué significa que crece de manera exponencial? Que crece a la raíz, a la n potencia. Y el aprendizaje es de manera lineal. Nosotros solo aprendemos de manera lineal, pero el aprendizaje crece de manera exponencial. Es decir, nunca vamos a alcanzar por completo el conocimiento que se está produciendo, pero sí podemos tener áreas de expertez. La mía nunca serían los neonatos, en la de ella sí, ¿no? Lo mío no es el área de dominio, entonces no leo tanto de neonatos, pero leo de otras cosas. Y cada quien tendrá su propia área de dominio, y por eso vean ustedes también que se están produciendo muchos estudios de manera internacional, muchas publicaciones que nos tienen información y que hay que ir al día en lo que estemos. Las enfermeras de cardio, las de salud pública, las de enfermería familiar, lo que sea, pero tenemos que estar actualizados en nuestra área de dominio. La que sigue, por favor. La evidencia en enfermería es algo que podemos utilizar como un instrumento otra vez para solucionar algunos problemas que nos vamos encontrando en la práctica. Y luego tenemos que identificar y abordar las necesidades de conocimiento. Creemos que lo sabemos todos en la enfermería. Sin embargo, van surgiendo causas nuevas. Miren que ha dicho la magíster, ahora tendremos un diagnóstico acerca de la migración. La gente tiende a decir, ellos son ilegales. No hay humanos ilegales en el mundo. No hay humanos ilegales en el mundo. Hay indocumentados y es totalmente distinto.
es totalmente distinto. Y ahí empezamos a tener el valor por la persona humana, como dijo la magíster, pues no tiene, ok, esta persona no tiene papeles, y ya, pero no es que sea ilegal, esa persona no es ilegal. Y eso se nos van a ir presentando muchos problemas que a través de la identificación científica podemos atender. La que sigue, por favor. Miren, la enfermería basada en evidencia surge de medicina basada en evidencia. Nace de ahí y nos ayuda a seguir construyendo una ciencia del cuidado. Enfermería es la ciencia del cuidado, pero bueno, como muchas otras cosas, también tuvo que tomar ejemplos y modelos de otro lado. Pero hoy en día también utilizamos información que surge de medicina basada en evidencia, pero enfermería tiene su propio conocimiento. La que sigue, por favor. Entonces, vean acá, nosotros tenemos que especificar esto. El modelo positivista que se utiliza en medicina nos ayuda porque el modelo positivista saben que es un modelo absolutamente pragmático. Después del 1 sigue el 2. Siempre después del 1 sigue el 2, menos en el 21. ¿No? Ahí no, ahí se cambia, pero el modelo positivista nos dice es esto y es lo otro y es aquello, y está bien porque nos ayuda a organizar nuestro conocimiento. Si no organizamos el conocimiento de una manera lógica y metodológica, tendremos información disparada en varios sentidos que no nos va a ayudar a concretar una idea. La que sigue, por favor. Entonces, la evidencia es un instrumento útil puesto que nos da respuestas a nuestras preguntas, conecta de manera sistemática la teoría con la acción. Ustedes han oído en enfermería este asunto del divorcio teoría-práctica, pues es un asunto real. Usualmente está divorciada la teoría de la práctica, necesitan volverse a casar. Luego también la evidencia nos va a brindar instrumentos de evaluación, instrumentos que hablen acerca de los resultados de la investigación y, por si fuera poco, nos va a ayudar a disminuir la variabilidad. Recuerden que cuando tenemos ciencia no podemos estar permitiendo que haya variabilidad en las cosas. Nosotros tenemos que tener una uniformidad. Por eso se estandariza un lenguaje o varios para tener uniformidad. Hay cosas en las que está muy bien ser únicos e irrepetibles, pero hay cosas en las que debemos de mantener un estándar. La que sigue, por favor. El lenguaje estandarizado, en este caso la taxonomía de diagnósticos, nos va a responder problemas de la práctica, nos aporta evidencias cualitativas y cuantitativas que necesitamos, concilia este paradigma holístico, la persona, el cuidado, la salud y el entorno. Son los 4 elementos del metaparadigma que tenemos que estar pensando en ellos constantemente. No es que estamos utilizando el lenguaje estandarizado de la taxonomía de diagnósticos enfermeros y nos olvidamos del metaparadigma, no, estamos siempre tratando de alinearlo. Luego, cuando hablamos un lenguaje estandarizado, nos va a llevar de la acción al cambio, tenemos que ir cambiando. Esta semana que hemos estado acá, hemos visitado universidades y algunas personas dijeron, ¿tienen que haber los cambios en las universidades? Sí, sí, siempre los cambios surgen de la universidad, del alma mater de los estudiantes, y una vez que se gesta el cambio ahí, donde está el proceso intelectual trabajando de manera cotidiana, se lleva a la práctica. Entonces es muy importante que los docentes y los que pretenden ser docentes sepan que los cambios se deben de gestar en la educación. Luego tenemos que reconocer que cuando tenemos un enfoque crítico, tenemos un enfoque independiente, no estoy esperando que otra profesión me apruebe, tengo que saber yo con mi propia reflexión si estoy haciendo las cosas bien o mal. Para ello necesito utilizar la metacognición, pensar sobre lo que pensé, es decir, irse a casa y pensar si con esa valoración que ustedes hicieron, identificaron el diagnóstico preciso de ese paciente. Quizás en el camino, quizás cuando están cenando, quizás cuando se están bañando, estarán pensando que les faltaron algunas características definitorias, que les faltaron algunos factores relacionados, pero eso está bien. No significa que no lo hicieron bien allá. Está bien porque estamos reflexionando sobre lo que hicimos. Y si no reflexionamos sobre lo que hicimos, volveremos a estar como estábamos antes de que nos madurara el córtex prefrontal. Es decir, haciendo cosas sin tomar conciencia de lo que estábamos haciendo.
todos esos novios que tuvieron antes, pues, no tendrían que volverlos a tener, ¿ok? Esos ya son del pasado. Que sigue, por favor. Sí. Desde el año 2000 es importante que reconozcamos que se empezó a trabajar en España con enfermería basada en evidencia. La Fundación Index, y así la pueden buscar como tal, también tiene muchas publicaciones al respecto. Ahí se empezó a hablar en España de enfermería basada en evidencia y hay un movimiento que surge a partir de ahí. Saben, hay varias personas que están en este trabajo, lo siguen haciendo, es el doctor José Siles, algunos de los que están ahí, Alberto del Toro y otros, que se dedicaron a trabajar en enfermería basada en evidencia. Estaba en Europa, el pensamiento europeo iba en el sentido de tener una evidencia científica del trabajo que hacemos los enfermeros. La que sigue, por favor. Entonces, miren, acá les he tenido varios datos de dónde nosotros podemos buscar recursos en línea. La biblioteca, la base de datos Cochrane es esta que está aquí, y también les he tenido la de la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos y la base de datos Cuiden, que es una base de datos que seguramente ustedes ya utilizaron, puesto que tiene está todo en español. Entonces, ahí la tienen, con gusto les podemos dejar esa diapositiva para ustedes, para que sepan a dónde referirse. La que sigue, por favor. Acá tenemos otras bases de datos que también podrían servirles a ustedes. Hay una que se utiliza muchísimo en enfermería, que es la base de datos LILAC, y está en español por si les interesa también tener alguna información al respecto. Y vean que luego les puse ejemplos de algunos que son absolutamente específicos. Por ejemplo, el de salud en la adolescencia, por ejemplo, el de desastres, y arriba les puse la biblioteca virtual en salud, la BBS, que creo que les interesa también revisar. Ruth, la que sigue, por favor. Gracias. Bueno, aquí les tengo otra diapositiva. ¿Cuáles son los usos de la enfermería basada en evidencia? Se aplica a problemas de trabajo diario. No crean que se aplica solamente en investigación profunda, ya en un laboratorio, encerrados y todos con cara de neuróticos. No, se usa en la intervención clínica, ¿no? En nuestro trabajo cotidiano. También en nuestro trabajo cotidiano, nosotros a veces nos preguntamos cosas para las que no encontramos respuesta. Bueno, ahí es cuando podríamos utilizar la enfermería basada en evidencia buscando una respuesta, pero no una respuesta al azar, y no la primera que se me ocurra, sino sustentada en información científica. Entonces es importante decir que hay una serie de pasos que tenemos que seguir para poder decir, ahora ya tengo evidencia científica. Aquí están los pasos. Estos pasos, dice, nos formulamos una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué todos los pacientes con este padecimiento se comportan así? ¿Por qué las familias con un niño así, casi todas están haciendo esto? Nos preguntamos las cosas. Luego vamos en la búsqueda de la mejor evidencia, y esa evidencia está en las publicaciones científicas. No está en nuestro Facebook, ahí no está, y tampoco está en otros lados, ¿no? Está en revistas científicas. Entonces, fíjense bien, en el paso 3 dice, evaluar la validez y utilidad de los hallazgos. Es decir, ¿qué tan válido es esta revista que yo estoy leyendo? Y ese artículo que está aquí, pues ¿quién lo está publicando, verdad? Necesitamos saber que hay autores que son muy reconocidos en una área y sería muy bueno trabajar con ellos. Por ejemplo, en Gerencia del Cuidado, una autora hispanoamericana, que es Tatiana Paravic, que es chilena. Ustedes cuando leen un artículo y dice ahí Tatiana Paravic, ustedes pueden saber que ella sabe mucho de gerencia del cuidado. Entonces, bueno, esta evidencia pues es buena, ¿no? Luego, una vez que ya sabemos qué hallazgos hemos leído y los queremos aplicar, vamos con esos resultados. Ya nos dijeron ahí, bueno, todas las familias de niños con microcefalia van a pasar por espacios de mucha angustia y de mucha pena, y tal vez esconden al niño y tal. Y leemos todo lo que haya sobre microcefalia, y no tenemos que leer los 4,000 artículos que hay de microcefalia, pero podemos ir a la biblioteca Cochrane, a la biblioteca Joanna Riggs, y ahí tendremos metaanálisis que nos digan, todo reunido en un solo artículo, lo que han escrito docenas de autores. Cuando traemos una información y dice, bueno,
A las familias hay que consolarlas, a las familias hay que asesorarlas, hay que educarlos. Llevo esos resultados a la práctica clínica y empiezo a trabajar con las familias que tienen los niños con microcefalia. Y una vez que estoy trabajando con ellos de manera cotidiana, pues voy a evaluar el rendimiento de esta intervención. Es decir, todo nuestro trabajo debe de ser evaluado cotidianamente. Ustedes evalúan todo de manera cotidiana, ¿verdad? Van al cine y dicen, esta película sí, esta no. Bueno, palomitas, palomitas sí o no. O dicen, chifa o, ¿cómo se llama? Sí, o pizza, ¿no es cierto? O sea, en todo momento estamos evaluando. Bueno, el trabajo de enfermería también tenemos que evaluarlo de manera cotidiana. La que sigue, por favor. Miren, acá cuando estamos haciendo la pregunta, pues no me pregunto cualquier cosa, ¿verdad? Me tengo que preguntar también con respecto a estas áreas. Por ejemplo, la historia clínica y la exploración del paciente, las causas que pueda traer para que el paciente se encuentre así o asá. Utilizamos muchas preguntas acerca del diagnóstico enfermero y también qué pruebas diagnósticas se pueden hacer para este niño y tal, entre otras cosas, ¿no? Y luego, ¿cómo hacemos la pregunta? Miren acá, escribimos y descomponemos los componentes del problema y luego, porque tratamos de reducir el problema a términos exactos. ¿Eso qué significa? Significa que cuando puedo tener una pregunta acá sumamente elaborada y larguísima y pesada y demás, pero cuando la escribo ya tiene un significado para mí. Cuando escribo esa pregunta ya tiene un significado para mí. Saben que es cierto, como ayer dije, que podemos hacer operaciones abstractas, pero muchas veces cuando escribo la cosa ya me queda para mí más claro, ¿no? Si yo ahora les pongo a hacer operaciones y podríamos hacer un ejercicio de cómo hacer una pregunta y les digo, pero solo piénsenla, y puede que estemos así, pero les digo, anoten cómo elaborarían la pregunta, entonces ya nos puede ayudar. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer. La que sigue, por favor. Entonces, descomponemos así. Acá les traje y les hice un cuadrito de cómo descomponer. El elemento A es el paciente, ¿no? O el problema. El elemento B es la intervención y el elemento C, el resultado crítico que se va a evaluar. Y miren la pregunta, por ejemplo. Esa sería una pregunta desarrollada de tal manera que la llevemos a la evidencia científica. ¿Cuál es la eficacia? Y la eficacia en este caso es el resultado, ¿verdad? El resultado puede ser eficaz o no, de la prueba de esfuerzo, y esa prueba de esfuerzo es la intervención que le aplicamos al paciente en la detección de enfermedad cardiovascular. Ahí tenemos el paciente o problema de interés. ¿Cuál es? Pues la enfermedad cardiovascular. Así es como vamos desmembrando la pregunta para poder hacer una pregunta adecuada y buscar la respuesta. La que sigue, por favor. Entonces, en el tercer paso buscamos fuente de información apropiada, revistas científicas, todas las que puedan. Tenemos que tener en cuenta las características de esos recursos. Hacemos una estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda dicen, vamos a buscar desde el año 2010 al 2019, nada más. Y decimos, vamos a buscar en español, en inglés y en portugués, nada más. No voy a leer nada que esté en alemán o en ruso o en chino. Solamente, esa es mi estrategia de búsqueda. Voy a buscar en estas revistas, nada más. Voy a buscar solamente aquello que me hable de la prueba de esfuerzo. Es decir, voy limitando los espacios de búsqueda y luego tengo unos determinados términos como término MESH, ¿no? El término médico o el término con el que yo voy a hacer la búsqueda. Porque no es lo mismo buscar anciano, puedo decir voy a buscar anciano, adulto mayor y persona vieja. Puedo utilizar esos tres términos. Pero si yo después digo geriatra, paciente geriátrico, ese ya es otro término, ¿verdad? Entonces tengo también que delimitar los términos que voy a utilizar para que busque lo mismo que yo estoy queriendo encontrar, ¿no? Y luego, además, pues obviamente que le preguntamos a los expertos. No hay alguien en la vida que sea absolutamente experto en el asunto, ¿cierto? Tenemos que pedir ayuda a otros que ya saben más que yo sobre este tema. La que sigue, por favor. Y aquí les he puesto algo de lo que Heather ha estado hablando continuamente, que es la evidencia, el nivel de evidencia. Tenemos evidencia alta, media y baja. ¿Y qué significa que tenga evidencia alta, media o baja? Pues ahí les he puesto los tipos de estudio que ustedes pueden encontrar cuando estamos hablando de la evidencia
¿Y qué significa la evidencia? Bueno, acá lo tienen, el grado de evidencia, ahí nos dice, ¿no? Por ejemplo, evidencia media dice que hay cierta evidencia para recomendar o desestimar un recurso, ¿no? Entonces, también vamos a tener que tener mucho cuidado de a qué categoría pertenece el artículo que estoy revisando, ¿no? Entonces, esa tablita también la pueden tener. La que sigue, por favor. Los resultados de los trabajos tendríamos que preguntarnos si son aplicables a nuestra realidad. La magíster hablaba, mi realidad es la enfermería comunitaria, mi realidad es la salud pública, mi realidad es la familia, el rumbo, el barrio, las casas y tal. Esa es su realidad. Entonces, ¿de qué le serviría a ella saber el uso más avanzado de ¿cómo se llama? La incubadora para el bebé que está en la terapia intensiva neonatal? No, a ella le sirve lo de comunidad. Luego hacemos lectura crítica, ¿verdad? Y la lectura crítica no es así dar una repasada por encima del artículo. Vamos también desmembrando los términos del artículo para entender. Luego, ahí también tendríamos que saber, estoy leyendo yo este artículo que estoy leyendo, pues fue resultado de una investigación de qué tipo. ¿Fueron casos y controles? ¿Fue una intervención educativa? ¿Fue qué cosa para que yo pueda decir que ese artículo me es útil? La que sigue, por favor. Aquí en algunos del rendimiento clínico o el resultado clínico de cuando se hacen intervenciones, hay algunos de estos elementos que podemos tomar en cuenta. Al final, ¿el resultado era lo que esperábamos o no esperábamos eso? También podemos hablar qué tasa de mejoría hubo cuando se aplicó determinada intervención. O también podemos decir qué calidad de vida se le brindó al paciente una vez que nosotros hicimos esto y lo otro, ¿no? Esos son algunos de los parámetros con los que ustedes pueden evaluar que la evidencia que están obteniendo una vez que hicieron determinadas intervenciones, que la evidencia es buena. Esos son algunos, seguramente pueden encontrar otros. La que sigue, por favor. Bueno, como reflexiones, acá es importante, las personas que nos interesamos en enfermería basada en evidencia, queremos hacer las cosas mejor cada día. Por eso vamos a la evidencia científica, no porque queremos hacer las cosas al azar, ¿no? Sin tener una evidencia. También es recomendable que cuando se trabaja con metaanálisis, y hay otro tipo de publicaciones que son las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas nos sirven muchísimo porque ya alguien hizo la tarea por mí. Alguien leyó muchos artículos y los condensó en uno solo para que yo pudiera entenderlo mucho mejor. Y finalmente, como recordarán, la tecnología avanza a pasos agigantados de tal manera que el conocimiento, como dije hace un momento, crece de manera exponencial, es decir, a la n potencia, y yo a qué hora lo voy a alcanzar. No puedo, pero lo que sí puedo es que saber es que hay publicaciones nuevas cada día. Es muy importante también que ustedes puedan identificar cuáles son esas revistas científicas que les van a ayudar en su práctica clínica, en la práctica cotidiana. NANDA Internacional tiene una publicación propia. Ahí pueden encontrar muchas cosas acerca de diagnósticos enfermeros y también ustedes pueden mandar ahí sus artículos científicos, que lo que ustedes publiquen de sus casos clínicos. Se dicen, ¿puedo publicar un caso clínico que yo he trabajado con mis alumnos? Claro, vas a hacer la presentación del caso, vas a poner ahí el razonamiento de por qué llegaron a esos diagnósticos y luego qué resultados esperados tenían, cómo fue la calificación Diana cuando valoraron al paciente, cómo alcanzaron a través de qué intervenciones y qué acciones de enfermería y con qué fundamentación científica alcanzaron el resultado que ustedes esperaban. Ayer, ya no me acuerdo quién aquí, dijo que vamos a ver qué tanto mejoró el paciente, y luego vino la señora que hablaba de cuidados paliativos. No todos nuestros pacientes van a mejorar, algunos se nos van a morir. Entonces, cuando estoy hablando de intervenciones para el paciente en fase terminal, no estoy esperando que mejore, pero estoy esperando que tenga una muerte digna. Estoy haciendo todo para proveerle una muerte digna. Entonces, también tenemos que tener cuidado en el modelo biomédico que nos contagiaron, ¿verdad? Que era matar la muerte, luchar contra la muerte. Los enfermeros queremos cuidar aún al moribundo. Entonces, es importante para nosotros ir a las revistas adecuadas. Insisto, NANDA Internacional tiene su propia revista,
pero hay otras revistas científicas de enfermería que creo que les servirían a ustedes. Hay dos que están en español, que son Ciencia y Salud, que son de la Universidad de Concepción en Chile. Es una revista científica de muy alto rango y tiene muchas cosas muy interesantes. Y la otra es mexicana, se llama Enfermería Universitaria y pertenece a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Están en español, así es que les pueden servir muchísimo, tienen mucha información que creo que es muy buena. Y españolas hay otras de la Fundación Index, hay varias. Hay una que se llama Cuidarte, que es digital, que creo que también les puede interesar. Pero la siguiente cosa que les voy a decir, quizá ya no les va a gustar tanto. Hay que leer en inglés. Hay que leer en inglés. Las revistas científicas que tienen el más alto rango en el mundo están en inglés, ¿no? Entonces puedo sugerir la revista Nursing Scholarship, que es buenísima, y la otra que es International Journal of Nursing Studies. Esas dos creo que les pueden servir mucho, pero bueno, finalmente si aún van a empezar a seguir leyendo en español, las dos que les mencioné les pueden ser muy útiles. La que sigue, Ruth, por favor. Como conclusiones, decirles que es importante sintetizar la comunicación y también es importante que nuestros cerebros sean capaces de sintetizar información. Si yo ahorita no hubiera podido sintetizar información para hablarles de enfermería basada en evidencia, me hubiera tardado 5 años. Entonces, es importante que nuestros cerebros sean capaces de ser sucintos, de traducir una idea, pero de manera inmediata y no utilizando tanto tiempo. Luego, también es importante que nuestros juicios y cuidados se basan en hechos. Cuando las personas hacen conjeturas, se vuelven locos, ¿no? Y si esto, pero porque me vio así, es que ella se me quedó viendo así, porque me habrá visto así, quizás es que yo, quizás es que... No tenemos que hacer conjeturas, tenemos que ver los hechos. Santa Teresa decía que la imaginación es la loca de la casa. La imaginación nos vuelve locos, ¿no? Si yo digo, dijeron que hoy a la 1 va a haber una gran fiesta aquí al lado y no nos van a dejar oír nada. Todo el mundo va a agarrar sus cosas y se van porque a la 1 va a haber la fiesta y no vamos a oír nada. Pero eso solo estuvo en mi imaginación. Entonces, atentos, necesitamos ver los hechos y la evidencia científica. Aunque nos toma de risa decir, foto para la evidencia, hombre, la foto es una evidencia. Sí vinieron, ¿no? Sí están aquí, sí vine. No me imaginaron en sus cabezas. No soy un holograma, aquí estoy, ¿no? Ven, tenemos que darle a nuestros pacientes de manera cotidiana la más alta calidad en el cuidado. No queremos dar cuidado ahí el que sea, no, queremos dar cuidado de calidad. Y luego, es muy importante tener reuniones con nuestros pares para hablar de un tema específico, ¿verdad? A mí me interesaría escuchar a los alumnos, porque los alumnos de pronto tienen ideas muy buenas y muy asertivas, pero en realidad me interesaría siempre hablar con mis pares, es decir, con ustedes, que son enfermeros profesionales, que seguramente me van a ayudar a dilucidar mi pensamiento. Pero también es muy importante cuando vamos a hablar con nuestros pares, bajar la guardia, ¿verdad? Bajar la guardia. No hay que llegar así, ¿qué? No, tú tampoco, tú cállate. No, yo tengo que escuchar lo que mis pares me van a decir, porque esa es la única manera de aprender. Si yo ya llego creyendo que me lo sé todo por la vida, no voy a aprender nada. Necesito ser capaz de escuchar al otro. La que sigue, por favor. Bueno, la enfermería basada en evidencia implica un proceso enorme de autoaprendizaje. También es una actitud vital. Vaya, esto no se acaba hoy, ¿no? Cuando uno está haciendo enfermería basada en evidencia, le tiene que seguir. Es además siempre un asunto de búsqueda y actualización permanente. Esto que ustedes están haciendo se llama educación continuada, porque debe ser permanente. Se dice que en 5 años que la persona no se actualiza, ha quedado por completo obsoleta en el conocimiento. Entonces, si dejan de asistir a cursos, entrenamientos, talleres y demás durante 5 años, ya jubílense, porque no estarán aprendiendo nada nuevo. Es en serio. Así es que atentos que tenemos que seguir en esto. Ruth, ¿puedes ya terminar? No, ya la voy a terminar ahí la presentación. Ahí ya puedes terminarla.